Bueno, como habéis visto, hoy la cosa va de superhéroes. A los niños les encanta siempre que haya alguien que tenga más fuerza que ellos, que solucione todos los problemas, pero vamos a descubrir que hay un superhéroe que es el superhéroe por excelencia. Así que, bueno, hoy no nos vamos a mover nosotros. Chicos, hemos terminado la oración, iros a la sala de catequesis, despediros del Señor, que tenemos que leer la lectura con nuestros televidentes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Ilustre Teófilo, puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos lo transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él, y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Palabra del Señor. Bien, tenemos la introducción del Evangelio según San Lucas. Antes de decir nada, los primeros versículos del evangelista están dirigidos a Teófilo, aquel al que va dirigido también el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y de este primer párrafo se pueden sacar un montón de conclusiones. Quiero hacer una introducción porque muchas veces hemos escuchado de que hay iglesias que consideran que la palabra de Dios escrita es la máxima autoridad para la vida de la fe. Pero nos encontramos que el autor del Evangelio nos dice que él también ha querido poner por escrito todo aquello que los testigos oculares ya predicaban. Y es que hay una cosa que tenemos que saber, y es que el texto escrito es, por así decirlo, la consolidación de una experiencia que existía ya antes. Podéis investigar, y bueno, hoy no es momento para ponernos a explicar, pero vamos a descubrir, si investigamos sobre los evangelios, de que se escribieron mucho tiempo después de que nacieran los primeros cristianos. Tan es así que este Evangelio de San Lucas es un escrito más para que conozcamos la solidez de las enseñanzas que hemos recibido. O sea, ya antes de escribirse los evangelios existían los cristianos, porque nuestra fe no viene de una lectura de un texto, no es un conocimiento, sino que es una experiencia. Bien, si no digo esto reviento. Así que vamos ya propiamente al texto de hoy, a este contexto de la sinagoga. La sinagoga es el lugar donde se lee la palabra de Dios cada sábado, nos lo recuerda Jesús yendo en Nazaret como un sábado más, y podemos encontrar también algunos pasajes como en los Hechos de los Apóstoles, donde Pablo va a la sinagoga y se le invita a hablar. Era frecuente o común, digamos, en la práctica de la sinagoga, que alguno de los presentes hiciera la lectura, como en nuestras iglesias, pero también que pudiera dirigir incluso alguna exhortación a todos los presentes, lo que para nosotros hoy sería una homilía. La homilía de Cristo en este Evangelio es muy concreta. Hoy se cumple este Evangelio que acabáis de oír. Y con este hoy es con lo que debería empezar todas las homilías nuestras. Sabéis que el Papa Francisco nos ha metido mucha caña a los sacerdotes y nos ha recordado que la homilía precisamente es esto, es coger el texto y meterlo en el hoy de lo que cada uno de nosotros vive. Seamos sacerdotes, seamos casados, solteros, y aunque no te lo haga el cura de tu parroquia, yo quiero invitaros, vuelvo a hacer otro paréntesis,
a que cada vez que escuches la palabra, acuérdate de Jesucristo. Hoy se cumple esta palabra. Algo me quiere decir el Señor a través de esta palabra, sea la que sea. Hoy se cumple esta palabra. Y así podemos descubrir que Dios nos exhorta, nos anima, nos denuncia, nos corrige. Y no esperes únicamente a que tu párroco a lo mejor te la aterrice. Tú piensa que Dios te está hablando a tu hoy. Bien, vuelvo otra vez al texto. Jesús lee un texto del profeta Isaías, que es una profecía del Mesías. Y realmente se cumple en él, porque dice que el Espíritu está sobre él, ¿no? El día del bautismo, si os acordáis, ese texto hablaba, este es mi Hijo amado, el Espíritu desciende, ¿vale? Es la segunda persona de la Trinidad, por tanto el Espíritu está con él, se cumple en él. ¿Y a qué ha venido? A traer la buena noticia a los pobres, a abrir la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos. Hemos querido empezar el programa con superhéroes porque todas estas personas, Spiderman, Superman, Aquaman, en fin, todos los que habéis visto y muchos más, todos tienen una misión, intentar salvar el mundo, querer eliminar al villano que lo estropea todo. Pues mirad, en nuestra vida, por así decirlo, si fuera una película, hay un villano, que es el pecado, que es el que nos deja ciegos, que es el que nos deja esclavos, que es el que nos hace pobres, porque muchas veces la pobreza no es económica, sino que nuestro corazón se vuelve insaciable. Dicen que rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita, porque hay gente tan pobre que no tiene sino dinero. Y Jesucristo ha venido a anunciar la buena noticia a los pobres. Es verdad que no nos vamos a olvidar de que los pobres materiales y los pobres humanamente y relegados por la sociedad son objeto de la buena noticia del Evangelio, pero sobre todo todos aquellos que necesitamos un Salvador. Cristo ha venido a abrirnos los ojos, porque no vemos muchas veces el amor de Dios. Y si vemos una cruz, realmente ese es el misterio del amor de Dios a la vida de cada uno de nosotros. Ha venido a darnos la libertad, porque Cristo es la verdad que nos viene a hacer libres. Realmente Cristo, por así decirlo, para explicárselo a los niños, le decimos que es el superhéroe por excelencia, porque es el que ha venido a erradicar el pecado. Y tiene una misión. Pero lo mejor de esa misión, ¿sabéis cuál es? Pues precisamente que en esa misión tú también haces parte. Yo no puedo terminar esta reflexión sin meternos nosotros en este Evangelio, porque es cierto que la fe es la salvación en Cristo, pero es que la salvación en Cristo llega a tu vida y tú te conviertes también en, iba a decir, salvador o portador de salvación para muchos. Podemos releer, si rebobinamos, este mismo texto del Evangelio y te puedes meter tú ahí, porque tú también tienes el Espíritu de Dios por tu bautismo. No esperes ser sacerdote o ser catequista o que alguien te haga un nombramiento especial dentro de la Iglesia para evangelizar. Eres bautizado, tienes el Espíritu de Cristo y tienes la misión de llevar la buena noticia a mucha gente que tienes alrededor. No nos dejéis a los curas la evangelización completa. ¿Quién va a ir a esa vecina que sabes que está mal? Ese compañero de trabajo que está de baja por depresión. ¿Quién le va a ayudar? ¿Quién le va a dar la buena noticia? Tú. Cada uno de los bautizados. Abrir los ojos a los ciegos. No necesitamos muchas veces hablar, ni comerle la cabeza a nadie, ni tampoco darles mucho la paliza. Pero sí es cierto que siendo lo que somos, el Señor nos ha dado pues esos superpoderes del Espíritu Santo. Si tú y yo realmente estamos convencidos de nuestra fe, de que Cristo ha salvado mi vida, y es que no puedo hablar de otra cosa, realmente la gente lo terminará viendo. Abrir los ojos a los ciegos, dar la libertad a los oprimidos. Eso es lo que hoy el Señor quiere seguir haciendo a través de cada uno de nosotros. ¿Podemos ser superhéroes? Sí, porque podemos salvar al mundo si llevamos a Cristo nosotros dentro, a través de su Espíritu, para la salvación de todos los hombres. Que así sea. En esta misión en la que Cristo nos invita a hacer parte con Él de la salvación del mundo, el Papa Francisco lleva insistiendo muchas veces de que quiere que salgamos a la calle. Vamos a ver un vídeo donde fue de las primeras veces que lo dijo y fue en el contexto de la JMJ de Río de Janeiro, en el encuentro que tuvo con los jóvenes de Argentina en la Catedral de Brasilia y que fue retransmitido a todo el mundo y fue de las primeras veces donde nos invita a tomar la fe con radicalidad en lo que es y en sacarla a la calle. Así que, adentro vídeo. Quisiera decir una cosa, ¿qué es lo que espero como consecuencia de la Jornada de la Juventud? Espero lío,
Que acá adentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero que la iglesia salga a la calle. Quiero que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, de lo que sea instalación, de lo que sea comodidad, de lo que sea clericalismo, de lo que sea estar encerrados en nosotros mismos. Las parroquias, los colegios, las instituciones son para salir. Si no salen, se convierten en una ONG. Y la iglesia no puede ser una ONG. ¿Ah? Que me perdonen los obispos y los curas, si alguno después le arma lío a ustedes, pero es el consejo. Y gracias por lo que puedan hacer. Miren, yo pienso que en este momento esta civilización mundial se pasó de rosca, porque es tal el culto que ha hecho al Dios dinero que estamos presenciando una filosofía y una praxis de exclusión de los dos polos de la vida que son las promesas de los pueblos. Exclusión de los ancianos, por supuesto, porque uno podría pensar que podría haber una especie de eutanasia escondida. Es decir, no se cuida a los ancianos, pero también esta eutanasia cultural, no se los deja hablar, no se los deja actuar. Y exclusión de los jóvenes, porcentaje que hay de jóvenes sin trabajo, sin desempleo, es muy alto y es una generación que no tiene la experiencia de la dignidad ganada por el trabajo. O sea, esta civilización nos ha llevado a excluir las dos puntas, que son el futuro nuestro. La fe en Jesucristo no es broma, es algo muy serio. Es un escándalo que Dios haya venido a hacerse uno de nosotros, es un escándalo, y que haya muerto en la cruz, es un escándalo, el escándalo de la cruz. La cruz sigue siendo escándalo, pero es el único camino seguro, el de la cruz, el de Jesús, la encarnación de Jesús. Por favor, no licúen la fe en Jesucristo. Hay licuado de naranja, hay licuado de manzana, hay licuado de banana, pero por favor no tomen licuado de fe. La fe es entera, no se licúa. Es la fe en Jesús. Es la fe en el Hijo de Dios hecho hombre, que me amó y murió por mí. Entonces, hagan lío, cuiden los extremos del pueblo, que son los ancianos y los jóvenes, no se dejen excluir y que no excluyan a los ancianos. Segundo, y no licúen la fe en Jesucristo. Bueno, continuamos conociendo a nuestra familia de la Iglesia. La semana pasada tuvimos una primera parte con Tere, integrante del Centro de Orientación Familiar, del COF, de la Diócesis de Jerez. Y la verdad es que nos quedamos en punta, ¿no? Porque hablábamos de la necesidad del amor y del perdón, ¿no? Para todos los que no visteis el programa anterior, estábamos hablando de las situaciones familiares, matrimonios, padres, hijos, en fin, ahora nos contarás qué situaciones os enfrentáis. Hoy el programa nos habla de Jesucristo, que viene a abrir los ojos a los ciegos, que viene a dar la buena noticia, que viene a salvar. Y precisamente, pues, estábamos hablando ahora en el descanso de la importancia que es de Jesucristo, ¿no? Que un COF no es un centro terapéutico, ¿no? Acláranos un poquito, por favor, para evitar confusiones. Sí, es importante aclarar esto, ¿no? Nosotros como Centro de Orientación Familiar ofrecemos un servicio de acompañamiento a las familias, ¿no? Pero no pretendemos hacer terapia psicológica. Nosotros en el momento que llega una demanda intentamos que los primeros, digamos, que recepcionen esa demanda sean las familias de acogida. Y ya si las familias de acogida ven en algún momento la necesidad de que intervenga otro profesional, un psicólogo o el abogado, cualquier otro, entonces solicita nuestra ayuda. Y además, incluso si interviene el psicólogo interviene desde esa misma línea, acompañando, asesorando, dando una serie de pautas
y si la persona precisa de una intervención clínica, a nivel clínico, pues se deriva a un psicólogo clínico. Claro. O sea, prácticamente es Jesucristo acogiendo a las personas a través de los matrimonios, a través también pues, de los psicólogos, pero obviamente, pues como muy bien tú dices, ¿no? Lo mismo que cuando hablábamos con el equipo de Cáritas, nosotros decíamos que no éramos una ONG, aunque hagamos cosas de ONG, pero es Jesucristo el que nos impulsa a hacerlo, pues lo mismo vosotros, ¿no? O sea, porque hablábamos de que este amor y este perdón, que tú hablabas de los matrimonios, la necesidad, pues muchas veces no sale, ¿no? Que es Jesucristo el que tiene que ponerlo ahí, ¿no? Sí, es así. Fíjate que nosotros, es verdad que nos realizamos todos en el amor, es verdad que nacemos por amor y nos realizamos en el amor, pero muchas veces nos encontramos con el problema de que no podemos amar, de que no sale de nosotros el poder amar, ¿no? Y ahí es donde necesitamos de una ayuda extra, ¿no? Y ahí es donde necesitamos invocar a Jesucristo para que nos auxilie con su Espíritu Santo y entonces poder donarnos y entregarnos al otro, ¿no? Si nuestro matrimonio funciona de esta forma, pues posiblemente no tendremos ningún problema, ¿no? Si conseguimos, digamos, amar al otro desde esta donación, desde esta entrega, con el apoyo de Jesucristo, crecemos como personas, ¿no? Disfrutamos, digamos, experimentamos la felicidad y al mismo tiempo vemos cómo nuestro matrimonio crece, ¿no? Exacto, sí, me imagino que, bueno, lo mismo que yo me lo pongo en mi sitio de los sacerdotes, tú te ordenas con una idea y luego vas madurando, ¿no? Y lo mismo pues los matrimonios y las familias, ¿no? Ahí es donde entráis vosotros. ¿Qué situaciones llegan al COF, por ejemplo? ¿Qué tipo de personas, con qué situaciones? No sé. Pues llegan situaciones muy, muy distintas, ¿no? Pues llegan desde padres que solicitan ayuda, orientación, porque no saben, digamos, cómo actuar con su hijo adolescente, que de eso sí que están llegando varios casos, han llegado varios casos, hasta matrimonios pues, que tienen conflictos, que no saben cómo solucionar, ¿no? Ahí pues te encuentras dificultades de todo tipo, ¿no? De problemas de comunicación, problemas con la familia del otro, problemas, yo qué sé, dificultades de todo tipo. Y también pues nos encontramos, por ejemplo, mujeres que se acaban de separar, que han tenido una separación difícil o complicada. Has dicho mujeres, que suelen ser las que más acuden. Sí, sí. Pues vamos a hablar un poquito de estos tres casos, porque hablabas antes de algo que me parece muy importante, que es la prevención. Vamos a hacer un ejercicio, ¿vale? Tú sabes que al otro lado de la cámara hay personas que están viendo este programa por televisión, por internet, y que tendrás seguro pues, muchos padres. Entonces, desde el punto de vista de la prevención, tú como integrante del COF, ¿qué le recomendarías a alguien que se acaba de enterar que va a ser padre, ¿no? O acaba de tener un hijo y no quiere llegar a situaciones de conflicto, ¿no? Porque todos hemos visto pues, situaciones y muchos programas donde salen pues, estas situaciones donde ya todo está muy roto. Como miembro del COF, como madre de familia que eres, como creyente, ¿qué recomendación? Luego pasaremos a los matrimonios. A los padres, ¿qué les dirías? A los padres, pues en primer lugar es necesaria la formación. O sea, nosotros como padres es necesario que nos formemos, porque cuando tienes un hijo es cierto que estás muy perdido, los niños no vienen con un manual de instrucciones. Sí, claro. Entonces es necesario pues, prepararse para saber, digamos, cómo abordar esta nueva etapa, ¿no? Y después importante la vida de comunidad, o sea, es necesario para todo, para la vida en pareja, para formar una familia, para educar un hijo, es necesario la vida en comunidad, que no caminar solos, porque si caminas solo, al final la sociedad tiene unos valores totalmente contrarios a la familia y al final pues puede ser que tu familia no se vea afectada por todo esto, ¿no? Claro, o sea, muchos padres experimentan que dicen, yo a mi hijo lo he educado de una forma y parece que me le han dado la vuelta en la calle, ¿no? Y ahí es donde pues entra pues estos conflictos, ¿no? O sea, la necesidad también de permanecer firmes, ellos en su fe y continuar adelante, y también la paciencia con los hijos. A los matrimonios, aquellas parejas, el otro día vimos un vídeo, pusimos en el programa del Papa que le hablaba a los jóvenes que se iban a casar, ¿no? Entonces, como prevención, ¿cuál sería, según, pues, como miembro del COF, como psicóloga, como esposa, como creyente, la clave para decir, o sea,
hay que prepararse el kit de emergencia para situaciones familiares. Vosotros, ¿qué recomendáis en este trabajo de prevención de cara a los matrimonios? Pues sobre todo con los novios se trabajan muchos temas, ¿no? Pero se trabaja fundamentalmente la comunicación, porque es verdad que es un ámbito que tenemos poco trabajado a nivel personal y como pareja, entonces se trabaja mucho la comunicación en pareja. Se trabaja también mucho, por ejemplo, la formación respecto a las distintas etapas por las que pasa también la familia. Es importante que tú sepas, que conozcas los distintos momentos que vas a tener que enfrentar. Claro. Al principio, cuando los niños se van, Exacto. cuando llega la vejez. Claro. Y las dificultades, digamos, que te puedes encontrar para cuando te veas en esa situación, entiendas que es algo normal, que son dificultades normales, ¿no? Propias de las crisis normativas de la familia. Y que nada, simplemente como cualquier otra familia tendrás que ir adaptándote a esos momentos y a esos cambios, ¿no? Claro. Bueno, llegamos, como siempre, se nos queda muy corto el tiempo. Nos queda faltando las separadas. ¿Qué le dirías si tuvieras que decir, tienes 30 segundos para padres de familia, matrimonios, personas que están separadas, ¿qué les dirías directamente desde el COF? Pues simplemente decirle que sepan que estamos ahí, que pueden contar con nuestra ayuda cuando lo necesiten y que no esperen a encontrarse en un momento, digamos, ya crítico, sino que ante la más mínima dificultad busquen el apoyo, busquen soluciones y que pueden contar con nosotros. Pues cuando estupendo. quieran. Pues muchísimas gracias, Tere. Gracias por venir y por compartir con nosotros todo esto. Y ya lo sabéis, lo bonito de la Iglesia es la encarnación de Cristo a través de personas, ¿no? Que vienen, pues el Señor viene, como decíamos, a salvar a cada uno de los hombres, nos asocia a su misión y hoy, pues como nos ha contado Tere, pues hay un grupo de voluntarios que vienen a ayudar pues, a las familias, a los padres, así que es una herramienta que pone el Señor al servicio de cada uno de nosotros. Así que nada, muchas gracias y seguimos con el programa. Hoy, repasando las redes, vamos a hablar de un tema. Seguro que las navidades pasadas, a vosotros, como a todos, nos han llegado una cantidad de mensajes sobre el Papa Francisco, haciendo referencia a textos que a veces podemos pensar que son del Papa Francisco, pero hay veces en los que hay textos que no nos cuadran como que son del Papa Francisco. O yo no sé, vosotros cada semana a mí por algún grupo de la parroquia me llega esa petición de que recemos que al Papa Francisco lo están operando. Y yo siempre respondo lo mismo, digo, ¿otra vez? La semana pasada lo operaron y ahora otra vez. Circulan muchos bulos en las redes sociales y por WhatsApp donde es cierto que piden oración por algo o por el Papa Francisco o difunden mensajes que a veces sí y a veces no son del Papa Francisco. Es lo que se llaman los fake news o los hoax, con H, sobre el Papa Francisco. Por ejemplo, si me ha llegado este tiempo de Navidad, este mensaje donde dice Navidad eres tú, cuando eres estrella, cuando eres... En fin, es un texto bonito, pero ¿es del Papa Francisco? Vamos a verlo. Para eso, lo mejor, ya que el otro día estuvimos hablando de nuestro buscador Buigle, pues yo pongo Navidad eres tú, Papa Francisco, y lo que me aparece en primer lugar es referencias de algunas páginas donde dice bulo en WhatsApp. Entonces, directamente, por ejemplo, Aciprensa, que es una página muy de fiar, habla precisamente de el Papa Francisco, ¿no? Habla de esto, de un bulo que acerca de este Navidad eres tú. Si escribimos, por ejemplo, no existen las familias perfectas, que es otro texto muy difundido del Papa Francisco, tampoco es de él. Si os fijáis, son documentos, son frases que están hechos sin fecha ni lugar. Por eso, Aciprensa nos recomienda, al final del artículo, en todos, nos habla de un montón de páginas donde podemos verificar si o no es del Papa Francisco. Hoy las vamos a nombrar, ¿no? Pontifex en su Twitter, o bien el sitio web del Vaticano, la oficina de prensa de la Santa Sede, la página de Facebook del Vaticano, el Observatorio Romano, Radio... En fin, una cantidad de páginas que poco a poco en los próximos programas iremos viendo para que tengamos la veracidad y podamos difundir la información pues, que sea veraz. Por ejemplo, si vamos a vatican.va y escribimos, por ejemplo, hoy hemos dicho en el vídeo, hagan lío, esa frase
están del Papa Francisco, le damos a entrar y efectivamente ahí te aparece encuentro con los jóvenes, te dice en qué día fue, las veces que lo ha dicho, en cada encuentro, y ahí sí tenemos garantía de que eso sí lo ha dicho el Papa Francisco. Ya que tenemos un Papa que es tan mediático, pues vamos a evitar nosotros ser cómplices de una cantidad de bulos, porque sí es cierto que hay textos que son inofensivos, pero se han difundido en nombre del Papa Francisco textos que no tienen nada que ver con nuestra fe. Por eso es cierto que las redes nos acercan a mucha información, pero tenemos que ser críticos. Y es una forma, la que hoy quiero facilitaros, de que no todos los textos son del Papa Francisco y cómo poderlos verificar. Así que, bueno, no tenemos excusa para poder descubrir las frases que sí son verdaderas de nuestro Papa Francisco y poderlas difundir. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Como veis, tenemos a Jesucristo, que es nuestro gran superhéroe, que ha venido a salvarnos y que nos asocia a su misión. Así que, nada, simplemente recordaros que tenemos a vuestra disposición nuestro correo electrónico, vayaustedcondios@7andalucia.es. Así que nada, esperamos vuestras sugerencias, preguntas, invitaciones y nada, hasta la próxima vez, vaya usted con Dios.